Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación. Cubiec, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Somos la primera industria del sector del acero, metalmecánica y productos para la construcción en ser empresa carbono neutro. Te presentamos nuestros productos: edificaciones metálicas, cubiertas de acero, cubiertas fotovoltaicas, tubería de acero, tubería eléctrica, construcción en seco, paneles prefabricados de hormigón alivianado y encofrados metálicos. Cubiec, más que un buen acero. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Bienvenidos a la programación de Frente al Personaje. Vamos a adentrarnos en un tema realmente muy importante que resulta también preocupante y que tiene que ver específicamente con esta maravilla que tiene nuestro país y que comprende pues la región insular de Galápagos, el archipiélago de Galápagos, las islas de Galápagos, que son muy conocidas a nivel mundial y parte también de nuestro país, del Ecuador, pero con alguna incidencia que tiene que ver específicamente con decisiones que se adoptaron en estos últimos años, en estos últimos meses, que comprenden, pues, por ejemplo, bonos azules que determinan quizás un manejo de deuda por canje con la naturaleza, que hasta el momento pues, no tiene una certeza de lo que está pasando realmente. Para hablar de este tema hemos invitado a Marcelo Larrea, importante consultor, es periodista, es coordinador de la iniciativa Galápagos Vive, con quien vamos a conversar sobre este particular. Pero no olviden que estamos a través de las plataformas de Global Opinion, nos encuentra en nuestro canal de YouTube, allí se suscriben al canal de YouTube, nos ayuda con sus likes y también con sus comentarios. Tenemos también otras plataformas con contenidos informativos a través de Facebook, a través de Instagram, de X, antes de Twitter y también a través de Spotify y de TikTok. El programa llega también gracias al apoyo de... Esta es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga. Una herramienta de trabajo que cambia vidas, eliminando varios viajes, ahorrando tiempo y recursos. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Cubiec, más que un buen acero. Y Frente al Personaje también se retransmite por Radio Metropolitana a las 12:40 en AM y en Facebook por Pasión TV Digital los días sábados y domingos desde las 7 de la mañana. Gracias, Marcelo, por estar en esta programación. ¿Qué nos puedes comentar respecto a este tema que estamos planteando en este momento y que ha merecido, lógicamente, una activa crítica y quizás también demostración de todos los hechos que están pasando en las Islas Galápagos? La situación de Galápagos se ha transformado cada día en una situación más crítica. Este es el efecto, en primer lugar, de la adhesión del Ecuador a la CONVEMAR en el año 2012, mediante la cual Ecuador renunció a su soberanía territorial marina de 200 millas de mar continentales e insulares, lo que implica una pérdida de más de 1 millón de kilómetros cuadrados de territorio para la República del Ecuador. De mar territorial. De mar territorial, claro que sí. Y además la pérdida de las 125 millas de las que separan las 200 del continente de las 200 del archipiélago de Galápagos. Por lo tanto, la mayor lesión territorial que ha sufrido el Ecuador es por su propia adhesión a la CONVEMAR, en circunstancias en las que la CONVEMAR reconoce apenas 12 millas de mar territorial a los países adherentes, violentando toda la legislación ecuatoriana que data desde 1832, desde que el Ecuador se constituye como república,
reconoce los derechos territoriales heredados de la Real Audiencia de Quito y del Quito prehispánico, y establece su soberanía sobre el archipiélago entonces denominado Archipiélago de Quito, que pasó a denominarse Archipiélago del Ecuador. La norma a la que apela el presidente Juan José Flores cuando establece la soberanía ya de la República del Ecuador sobre el archipiélago, es que el archipiélago se encuentra en las aguas adyacentes al territorio continental. Por lo tanto, desde 1832, Ecuador ha ejercido soberanía de su mar desde el continente 2 hasta años el después de que archipiélago. nos hicimos república, ¿no? En este Una caso. de las primeras cosas que ocurrió desde la formación de la República es precisamente Algo esto. que hay que reconocerle a Juan José Flores, entonces. Naturalmente, es una contribución importante de Flores y particularmente el general Villamil, porque Villamil emprendió la gran tarea de recuperar el archipiélago que estaba en manos de piratas y corsarios ingleses y protagonizó una guerra de 7 años para liberar Galápagos de la ocupación de piratas, corsarios y marinos ingleses. Ecuador ganó una guerra al entonces emergente Imperio Británico en el mar de Quito en la década de 1830. Y es en eso que radica la soberanía del Ecuador sobre el archipiélago, una soberanía además que data, que tiene antecedentes históricos mucho más profundos en las sociedades prehispánicas y que tiene antecedentes geológicos irrenunciables. El archipiélago de Galápagos es la emergencia en Occidente de la cordillera submarina de Manta, que se incrusta en la placa continental sudamericana a la altura de la provincia Es de decir, Manabí. tiene conexión con esta cordillera, ¿no? Naturalmente. La de Manta, por eso tenemos la conexión con el continente, en Claro, este caso. entonces hay una conexión ahí que además tiene consecuencias para Manabí, para el Ecuador, porque siendo una formación geológica relativamente nueva, se estima que tiene unos 300 millones de años, la emergencia a la superficie de la cordillera submarina de Manta, está permanentemente golpeando a la placa continental sudamericana y genera los terremotos que eventualmente sufrimos. Este es uno de los elementos, de manera que hay derechos geológicos, hay derechos históricos claramente establecidos en la evolución de la República del Ecuador sobre el archipiélago. Bueno, pero te dirán, ¿y quién discute que el archipiélago, que las Islas Galápagos, en este momento son territorio ecuatoriano? Bueno, fundamentalmente la misma CONVEMAR, porque la CONVEMAR no reconoce la existencia de estados continentales y archipelágicos a la vez. Un país adherente a la CONVEMAR puede ser un país archipelágico o puede ser un país continental, O sea, tú dices pero no que consiente la existencia de estados continentales y archipelágicos. ya, Galápagos debería ser un estado, entonces. No, de ninguna manera. Esta es la estrategia de la CONVEMAR. Por eso hemos venido insistiendo desde antes de que el Ecuador se adhiera a la CONVEMAR en la impertinencia de la adhesión a la CONVEMAR. Ya. Es decir que la CONVEMAR no reconoce entonces un estado un continental y archipelágico. Tanto es así que en 1982, cuando Pero ¿cómo entramos nosotros a la CONVEMAR tomando en cuenta lo que tú acabas de señalar? un acto de Que traición a podría la ser patria. un riesgo para Claro. perder Galápagos. Ese es un acto de traición a la patria que fue advertido claramente antes de que se produzca este evento. Yo tuve una intervención en la Asamblea Nacional el día en la que la Asamblea autorizó al gobierno del presidente Correa su petición de adherirse a la CONVEMAR, señalando que quienes votasen por la adhesión a la CONVEMAR estaban cometiendo un acto de traición a la patria, que implicaba, entre otras cosas, la pérdida de 198 millas de mar territorial y que ponía en grave riesgo la continuidad de la soberanía ecuatoriana en las Islas Galápagos, precisamente por este aspecto. Este es uno de los elementos por los cuales en 1982, cuando se suscribe la CONVEMAR en la conferencia de Montego Bay, en Jamaica, el gobierno del presidente Hurtado se negó a adherirse a la CONVEMAR y presentó 3 objeciones que tienen plena validez histórica y que cada día se confirman más. La primera, Ecuador no puede renunciar a su propia contribución histórica a la evolución del derecho del mar. El Ecuador es un país pionero en el derecho universal del mar, tan pionero como lo es en los derechos de la naturaleza. Nosotros creemos que el Ecuador es un país de idiotas, y en realidad no somos tan idiotas como nos imaginamos. Con la Constitución dices derechos de la naturaleza, con la Claro, en última la Constitución de 2008 se establecieron los derechos de la Pero naturaleza. antes ya, eso ocurrió en nuestra generación. claro. Me refiero al carácter pionero del Ecuador. Los ecuatorianos creemos que somos bobos, que somos unos idiotas, que somos tontos,
y que necesitamos la protección de potencias extranjeras coloniales para decidir nuestros derechos. No es así. El Ecuador es un país que ha marcado hitos fundamentales en la evolución jurídica de la humanidad. Uno de ellos, que lo hemos vivido en nuestra generación, es la formación de los derechos de la naturaleza. Bueno, en 1832 el Ecuador fue pionero en los derechos del mar al establecer su soberanía sobre el archipiélago de Quito, en ese que momento, le transformó de nombre, le cambió de nombre el presidente Flores de archipiélago del Ecuador. Por este motivo, decía, hubo 3 elementos que sustanciaron la declaración del gobierno del presidente Ortega, del presidente Hurtado, de no adhesión a la CONVEMAR. El primero es que la CONVEMAR no reconoce la contribución ecuatoriana al derecho internacional del mar, particularmente su declaración de soberanía territorial sobre 200 millas de mar continental. Claro, las 200 millas, ¿no? Exactamente. Segundo punto que planteó en esa época es que la CONVEMAR no reconoce la existencia de estados continentales y a la vez archipelágicos, lo cual implica que el Ecuador puede ser para la CONVEMAR un estado continental o un estado archipelágico, pero no las dos cosas al mismo tiempo, lo cual pone en riesgo la soberanía ecuatoriana sobre las Galápagos. Tanto pone en riesgo que ya están financiando movimientos secesionistas en Galápagos que reclaman que Galápagos se separe de la República del Ecuador. ¿Tú estás seguro de esto? Absolutamente, puedo enviarte información de la población de Galápagos que está planteando este tipo de cosas. ¿En la población de Galápagos podría existir hay grupos, secesionistas que quieren separarse del Ecuador? Hay grupos que están planteando estas acciones de carácter secesionistas en correspondencia con la lógica de esta Convención del Mar que mutila los derechos ecuatorianos sobre su mar territorial y que afecta gravemente la soberanía ecuatoriana sobre Galápagos. Es más, no solamente que hay esta declaración en la CONVEMAR, hay otras que son lesivas a la soberanía ecuatoriana sobre el archipiélago. ¿Cuáles son? La CONVEMAR no reconoce la soberanía territorial sobre islas no pobladas. La mayor parte de las islas Galápagos no están pobladas. Tampoco reconoce soberanía sobre islas que no tengan por sí mismas la capacidad de generar los recursos para su autosostenimiento, su sustentabilidad, para la sustentabilidad de su población. Todos estos elementos convergen en una estrategia montada durante décadas para liquidar la soberanía ecuatoriana sobre la ya, pero ¿quién está detrás de esta estrategia? El Ecuador viene batallando por los derechos del mar a lo largo de la historia y ha escrito capítulos extraordinarios, aparte de la victoria sobre piratas y corsarios y marinos ingleses en la década de 1830. Ecuador protagonizó la Guerra del Atún en la década de 1960, una guerra que se extendió durante 8 años y que terminó con la victoria del Ecuador sobre Estados Unidos. En esta ocasión, la Marina ecuatoriana, con el apoyo de los pescadores ecuatorianos, detuvo 154 buques estadounidenses pescando en las aguas territoriales del Ecuador y derrotó a la potencia militar más grande del mundo. ¿Por qué? Porque las credenciales y los fundamentos jurídicos de la posición ecuatoriana sobre su soberanía territorial marina son irreductibles e incuestionables. Sin embargo, en el año 2012, el presidente Correa pudo cumplir un propósito que tuvo desde que se posesionó en el 2007, que fue el adherir al Ecuador a la CONVEMAR para que el Ecuador renuncie a sus derechos marinos. Eso es lo grave. No, pero ¿qué objetivo tiene esto de que renuncie a sus derechos marinos? El que perdamos... Eso hay que preguntarle a él, o sea, ¿cuáles eran sus casi objetivos? la totalidad de las 200 millas Claro, de hemos mar perdido el territorial. 94% de nuestro mar territorial por una simple adhesión a una convención internacional. Es algo que no tiene ni pies ni Pero cabeza. ¿la convención tiene algún beneficio para nuestro país? Nosotros hemos sostenido que ninguno, que es un juego de sombras, mediante en el cual han tratado a la República del Ecuador como una república de idiotas. Una de esas sombras es la famosa extensión de la plataforma continental a 350 millas de mar. ¿Por qué digo que es una sombra? Porque el concepto de plataforma continental en la CONVEMAR se refiere, cuando se habla de la concesión de derechos de plataforma continental a un país adherente a la CONVEMAR, se refiere a los derechos del país a extender su plataforma continental efectivamente hasta 350 millas, pero no reconoce los derechos sobre las aguas suprayacentes ni sobre el espacio aéreo, ni los reconoce como soberanía territorial, reconoce simplemente derechos de exploración y de explotación compartida en el caso de que hubiesen recursos mineros
en los fondos marinos. Eso no significa soberanía territorial marina. El mar del Ecuador y la cordillera submarina de Manta son los más ricos del mundo. Y estamos perdiendo una riqueza fundamental que pertenece a la evolución histórica de la milenaria nación de Quito y a la República del Ecuador, a cambio de una simple adhesión a una convención internacional que no tiene ni pies ni cabeza. Por eso hemos venido planteando permanentemente, primero, que el Ecuador no se adhiera a la CONVEMAR, y segundo, que el Ecuador denuncie la CONVEMAR. Pero este no es una decisión ya tomada, ratificada por el Congreso, en este caso el hecho de habernos suscrito ya a la convención. Sí, evidentemente. Así de idiotas somos, mi estimado Osvaldo. Así de idiotas nos han tratado y pretenden que seamos. Sí, efectivamente ha sido ratificada por la Asamblea Nacional, por la Corte Constitucional, con sus ciertas torsiones para justificar un crimen de lesa patria, y por el gobierno del señor Correa. Eso es lo que ha ocurrido realmente. Y eso es lo que tenemos que denunciar. Ahora, ¿cómo salir de la CONVEMAR? Es muy simple. Un canciller, un presidente, un ministro de Defensa que comprendan la importancia de proteger la soberanía territorial marina ecuatoriana y que ordenen al canciller que notifique a la CONVEMAR que el Ecuador denuncia a la CONVEMAR. No necesita ni explicar por qué lo hace, porque así es el derecho internacional. Una esquela de 2 líneas es lo único que se necesita. Nos salimos de la CONVEMAR así simple. Así de simple. ¿Qué países están dentro de la CONVEMAR? La CONVEMAR ha sumado un conjunto de países. La CONVEMAR empezó a discutirse en el año 56, en 1956. Después de que Ecuador, Perú y Chile establecieron el conocido Tratado del Pacífico, conocido también como Declaración de Santiago, donde los 3 países declararon su soberanía territorial sobre 200 millas de mar. Y desde 1956 hasta 1982 vinieron las discusiones internacionales para establecer la legislación y el contenido de la CONVEMAR. En 1994 la CONVEMAR logró reunir el número de países mínimo para que tenga valor dentro de la legislación de las Naciones Unidas. Ahí son más de 100 países. Entre los países más numerosos que forman parte de la CONVEMAR son los países que no tienen riberas marinas. Los países que tienen riberas marinas en mares muy pequeñitos, ¿no? Pero países que de pronto sí les conviene, ¿no? Naturalmente les conviene, ¿no? Porque la CONVEMAR, como si fuese la dueña de los mares, les otorga derechos en los mares del planeta. Pero lesiona los derechos sobre todo de los países que tienen costas oceánicas y que tienen riberas en el Pacífico y en el Atlántico. Marcelo, ¿el Perú está dentro de la CONVEMAR? No, el Perú nunca se ha adherido a la CONVEMAR, se ha opuesto a la adhesión a la CONVEMAR. Colombia tuvo la intención de adherirse a la CONVEMAR, declaró la adhesión a la CONVEMAR, pero nunca la ratificó. Chile es el único país que se ha adherido a la CONVEMAR y ya está sufriendo las consecuencias de la adhesión a la CONVEMAR. Incluso Perú, sin haberse adherido a la CONVEMAR, ya está sufriendo las consecuencias por la depredación de las especies marinas, que fue el tercer punto de la objeción que se presentó en la época del presidente Hurtado a que el Ecuador se adhiera a la CONVEMAR, y es el hecho que la CONVEMAR no protege los derechos pesqueros de las naciones adherentes a la CONVEMAR y permite que haya una serie de manipulaciones para otorgar derechos a terceros, lo cual nos ha llevado, evidentemente, después de la adhesión a la CONVEMAR, a que nuestro mar sea ocupado por flotas pesqueras extranjeras, a que la flota china, que es una flota gigantesca, se lleve 5 millones de toneladas de peces son cada trimestre. las consecuencias entonces, pero ante ello, ¿qué es lo que está pasando en Galápagos? Una situación bastante difícil, complicada. El pensar que existan intereses secesionistas, de que quieran separarse del país, ya le pone a meditar y a pensar. ¿Qué están haciendo las autoridades al respecto? No lo sabemos. Es la consulta que le vamos a hacer a Marcelo, pero antes tenemos unos importantes mensajes para ustedes. Cubiec, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Somos la primera industria del sector del acero, metalmecánica y productos para la construcción en ser empresa carbono neutro. Te presentamos nuestros productos: edificaciones metálicas, cubiertas de acero, cubiertas fotovoltaicas, tubería de acero, tubería eléctrica, construcción en seco, paneles prefabricados de hormigón alivianado y encofrados metálicos. Cubiec, más que un buen acero. Él es el flaco, el juguero de la plaza.
Esta es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes de la costa ecuatoriana? Que tienen la llave para emprender, alcanzando la libertad y moverse con independencia. Eficientes y confiables por cualquier parte que vayan. Una herramienta de trabajo que cambia vidas, eliminando varios viajes, ahorrando tiempo y recursos. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Muy bien, Marcelo. ¿Qué es lo que está haciendo el país al respecto? Por lo que tú estás señalando, es una cuestión alarmante. Es absolutamente alarmante. El Ecuador debe avanzar cuanto antes a la denuncia de la Convemar. Es un problema fundamental de seguridad nacional, es un problema esencial de soberanía nacional. La adhesión a la Convemar del señor Correa es inconstitucional. El artículo 4 de la Constitución establece claramente que el territorio de la República es irreductible y una reducción de más de 1 millón de kilómetros cuadrados tiene consecuencias sumamente graves, no solamente en nuestro mar territorial, no solamente en poner en riesgo a las Galápagos, sino que también tiene efectos en la reducción de los derechos territoriales ecuatorianos en Antártida, los derechos de defrontación en Antártida, que están estimados en más de 330.000 kilómetros cuadrados, porque esos derechos se miden por la extensión longitudinal del territorio ecuatoriano que va desde la Amazonía hasta las Galápagos. De manera que si eliminamos un gran trecho de ese territorio marino, pues obviamente nuestros derechos de defrontación se van a reducir significativamente. Entonces es un problema fundamental del país. Es más, en nuestro mar actualmente las flotas pesqueras extranjeras se están llevando más de una cifra equivalente superior al Producto Interno Bruto del país en peces. Estamos siendo víctimas de una depredación de especies marinas. Según declaraciones que hicieron los defensores de la Convemar en un debate que tuvimos en la Asamblea Nacional hace 3 años, ellos declararon que la flota pesquera china, que es una de las flotas que están operando al amparo de la Convemar en las inmediaciones de nuestro mar, pero es la más grande, solo ella se lleva 5 millones de toneladas por trimestre. Esto significa 20 millones de toneladas al año. Eso será seguramente 1 o 2 chimborazos de peces que se llevan cada año. Y eso transformado en cifras económicas y monetarias es una cifra superior a los 120, 150 mil millones de dólares al año. Una cifra equivalente al Producto Interno Bruto. ¿Hasta cuándo los ecuatorianos vamos a taparnos los ojos frente a una realidad perversa? Porque no solo que nos están robando el mar, sino que además lo están matando. Pero ¿cómo te permite la Convemar que flotas pesqueras de esta naturaleza como la China, que ya se ha denunciado, se han hecho muchos reportajes, se ha visto cómo operan también en este caso, puedan estar cerca de las aguas territoriales del país? No solamente que están cerca, ¿no? Según los informes de la Marina, hay muchos cuestionamientos obviamente a la Marina. Ojalá los marinos patriotas se pongan de pie y se levanten contra esta manipulación perversa de la información sobre lo que ocurre en nuestro mar. Estas flotas extranjeras supuestamente se alojan en la milla 200, pero apagan los radares y penetran dentro de la milla 200. Además lo hacen con artes de pesca que les permite extender sus operaciones a 100, 120 y 150 millas adentro, de manera que el saqueo de nuestro mar es de grandes dimensiones. Las redes pueden llegar a esa distancia. Llegan a esas dimensiones. Tan grave es la situación que hace 2 años el New York Times denunció que se llevan el 99% de la pesca de Galápagos. Tan grave es la situación en un aspecto que es secundario, pero no deja de ser importante, que nuestras islas están ahora invadidas de plásticos que vienen precisamente de las flotas pesqueras extranjeras, particularmente de la flota china, y que están destruyendo el ecosistema marino de Galápagos. Se ha visto tiburones con plástico en su interior, ¿no? Claro, además la pesca de tiburones es gravísima. El señor Correa, otra de las cosas graves que cometió fue precisamente la legalización de lo que él llamó la pesca incidental del tiburón, la legalización del aleteo de los tiburones. Las aletas de tiburón tienen un precio muy alto. Son muy cotizadas. En el mundo, ¿no? Se estima que con 15 gramos de polvo de aleta de tiburón se prepara una sopa de aleta de tiburón que se puede vender entre 200 y 300 dólares. Y legalizó el aleteo de los tiburones y legalizó el comercio y la compra y venta de las aletas de tiburón.
Eso Pero- abrió pero- un mercado perverso que lesiona la estabilidad de nuestro mar. pero hay controles, pues también se ha visto que hay captura inclusive de buques que están en esta incidencia. Bueno, el de único buque captura que fue- incidencial de tiburones, ¿no? No, ya de los tiburones no, ya con la legalización de la pesca incidental del tiburón ya no existen este tipo Pero de hay- operaciones. Antes ¿Qué existían nos ya no. garantiza que no estén sacando tantos tiburones? Pues, si los sacas así nomás. Dices Bueno. tú, es incidental, pero... No, pero no es incidental, porque además la Exactamente. pesca de un tiburón nunca es un incidente. Un tiburón es un animalito que puede medir 3 metros y hasta 15 metros. Y nadie con un anzuelo puede pescarlo. Lanzando un anzuelo incidentalmente pesca un tiburón. No, es una operación sofisticada la pesca del tiburón. De tal manera que no existe la pesca incidental del tiburón. Eso no puede ocurrir. Y la legalización de la pesca incidental del tiburón generó un problema muy grave y fue un paso adelante en lo que fue la adhesión a la CONVEMAR. Es decir, y hay problemas permitir inclusive la depredación de nuestro mar. La parte de lo que significa también la incidencia de los tiburones, como que se afectó, pues. Y es grave porque Hay los tiburones que están en este momento en riesgo de desaparecer. claro, aparte de la extinción de las especies, ¿no? especies, hay una consecuencia gravísima. Los tiburones están en la cúspide de la cadena trófica de los mares. Ellos garantizan el equilibrio de los mares, operan como los médicos de los mares, hacen medicina preventiva en los mares, porque los tiburones fundamentalmente se alimentan de cadáveres de las especies marinas y por lo tanto protegen el equilibrio del ecosistema marino. Al eliminar una población significativa de tiburones, están proliferando los procesos de acidificación del mar y de las enfermedades de las especies marinas. Yo te preguntaba, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno al respecto? Y yo comencé señalando el tema que tú también te has referido, el tema de los bonos azules. Esto de este canje de la deuda por preservar la naturaleza, ¿esto puede ser un buen paso o qué es lo que ha sucedido al respecto? Todo lo contrario, lamentablemente. No, primero, los bonos azules no fueron emitidos legalmente. La emisión de bonos de esta naturaleza, de canjes de deuda por naturaleza, implican que hay un proyecto muy claro y definido y auditable y monitoreable de qué se va a hacer con los recursos que se asignan a esos bonos. En este caso no hay ningún programa de ninguna naturaleza. Nunca se presentó a la comunidad internacional, lo cual prendió las luces rojas respecto al hecho de que se trató de una operación financiera completamente irregular. No existen los tales bonos azules, no están claramente definidos sus alcances, nadie invierte en algo, ni nadie hace una donación para algo que no sabe cuál va a ser su destino. Por lo tanto, lo que hemos denunciado es que es una operación financiera irregular realizada por el Credit Suisse, y a través del Credit Suisse hay que investigar quiénes son los beneficiarios y los actores de esa operación y cuál es la lesión económica real a la economía ecuatoriana. No es que está ingresando recursos precisamente para Galápagos. en Esos este son caso. recursos que los estamos pagando los ecuatorianos con la renta petrolera y con nuestros impuestos, que van en beneficio de las empresas, entidades financieras que manipulan estos recursos. Y además, entidades financieras que se aseguraron previamente su impunidad porque establecieron como su centro de operaciones a Delaware, el paraíso de los paraísos fiscales del mundo. No te pueden intervenir, pues ¿no? ahí. Donde no se conoce, con su sistema de espejos es imposible saber quiénes son los dueños. Es decir, de esos que bonos. con esto es un engaño entonces lo de los bonos azules. Un rotundo engaño. Firmado en el gobierno reciente pues, Del presidente del Lasso. presidente Lasso, Y que además- lo anunció con bombos y platillos, era un ejemplo prácticamente de cómo se debía manejar la deuda externa. No hay inclusive. ninguna donación para la República del Ecuador, no hay ningún recurso que vaya en beneficio de la protección de las especies marinas, ningún recurso que se destine, por ejemplo, a evaluar los beneficios y perjuicios que ha ocasionado la adhesión a la CONVEMAR y la pertinencia de la denuncia o no a la CONVEMAR. No hay ningún recurso de esa naturaleza, por el contrario, está asociado precisamente a este programa de destrucción de los derechos soberanos del Ecuador, no solo sobre su mar, sino incluso sobre el archipiélago de Galápagos. Tanto que ahora están planteando que se abran las puertas a la inversión de estos recursos para que a través de estos recursos financiados por los ecuatorianos, los dueños del fondo de Delaware, ¿no? Que además tuvieron la insolencia de llamarlo Galápagos Life Fund, que es el nombre de nuestro colectivo, Galápagos Vive, ¿no? Generando también una serie de confusiones, y que los propietarios de este fondo sean los dueños de Galápagos, lesionando la soberanía de la República. Por eso pedimos a las Fuerzas Armadas que cuestionen ese decreto y que se derogue ese decreto 735 del presidente Lasso, que lesiona la soberanía ecuatoriana en los Galápagos y favorece Pero a un mucha gente- oscuro
paraíso fiscal en la gestión de recursos millonarios Pero sobre Galápagos. mucha gente aplaude pues lo que hizo este gobierno entonces en ese aspecto. O sea, no tienen claro el asunto. Bueno, Ni la propia Naval, ni las propias Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no creo que se han pronunciado específicamente sobre los bonos azules, pero deberían hacerlo, porque ahí el decreto 735 renuncia a la soberanía ecuatoriana sobre las Galápagos al permitir que un fondo manipulado desde un oscuro paraíso fiscal administra fondos que se supone son fondos ecuatorianos y que además tenga ciertas prioridades y ventajas para usar esos recursos en Galápagos. Pero Galápagos tiene una condición especial, pues es una provincia de nuestro país, en este caso, tiene autoridades ecuatorianas. ¿Dónde está la situación de que estén manejando aquellos que están detrás de estos bonos azules? Bueno, el decreto 735 establece que el grupo que maneja los fondos azules desde Delaware tiene facultades superiores a la República del Ecuador en Galápagos. ¿Por qué? Porque está constituido por una mayoría de los tenedores de estos bonos azules, supuestamente donantes, que no son ningunos donantes, ¿no? Y con la participación de ministros del gobierno ecuatoriano que lo único que pueden hacer, en el mejor de los casos, es oponerse, pero que nunca son mayoría en la toma de decisiones de este Galápagos Life Fund, ¿no? Por lo tanto... Entonces prácticamente se cedió las Galápagos. La soberanía de las Galápagos está cedida a este fondo. La soberanía de las Galápagos está cedida a este fondo que tiene que administrar millones de dólares todos los años. Y el problema no es quién administra ni quién se beneficia. El problema es la lesión en la soberanía de la República del Ecuador y la correspondencia o correlación de estas acciones con aquellas normas que establece la CONVEMAR claramente cuando señala que no reconoce la existencia de estados continentales y archipelágicos, a la vez que es parte de este pequeño movimiento que lamentablemente ya se está formando en Galápagos para plantear la secesión de Galápagos. De manera que la defensa del archipiélago de Galápagos, la defensa de nuestro mar territorial nos plantea la urgencia de debatir este tema y de que el Ecuador denuncie la CONVEMAR, restablezca su plena soberanía sobre su mar territorial desde el continente hasta el archipiélago, 200 millas proyectadas en el Pacífico, y que asegure su soberanía plena sobre las Galápagos. Que Galápagos vuelvan a ser una provincia no gobernada por este organismo que se creó en el correísmo, que es un organismo al servicio del presidente de la República, sino un organismo al servicio del pueblo de Galápagos, es decir, que se vuelva a crear el Consejo Provincial de Galápagos. Este tema es inconstitucional, entonces. Absolutamente no puedes tú ceder territorio, pues la soberanía territorial del país. Es absolutamente inconstitucional, es evidentemente inconstitucional, es un acto de mutilación territorial del país, así lo denunciamos, por eso lo denunciamos como un acto de traición a la patria. Advertimos que si la adhesión a la CONVEMAR ocurriría, y está en el discurso que me correspondió dar en la Asamblea Nacional ese día, de mayo del año 2012, nuestro mar sería invadido por flotas pesqueras extranjeras y se transformaría en el centro del conflicto entre flotas pesqueras extranjeras, cuyas capacidades son gigantescas frente a las modestas capacidades de nuestros pescadores artesanales y de los industriales pesqueros del país. Están perdiendo. Pues. Claro, porque fíjate, no hay la capacidad fíjate lo que denunció el New York Times, Osvaldo. El New York Times denunció que esta flota pesquera con bandera china viene con una suerte de portaaviones con una capacidad de carga de 750,000 toneladas y con una red de barcos cuyas capacidades de carga están sobre las 35,000, 70,000, 100,000, 130,000 toneladas. Y son 300, 400, 500 y 600 naves. Y la flota china representa apenas, en el mejor de los casos, el 40% de los barcos extranjeros que están depredando el mar del Ecuador. De manera que, por favor, hay que abrir los ojos cuanto antes. Hay que exigirle al presidente de la República, a quien ejerza la Cancillería de la República, al ministro de Defensa, que en protección de su obligación de proteger la Constitución de la República y de proteger la soberanía territorial del país, proceda a hacer esta cosa sencillita de comunicar a la CONVEMAR que el Ecuador denuncia a la CONVEMAR. Tan simple como eso, Marcelo. Sí, aquí no hay guerra con ningún país del mundo, no estamos disputando territorio a Perú, ni a Colombia, ni a Brasil, ni a nadie. Estamos defendiendo nuestros derechos históricos sobre el mar del Ecuador establecidos miles de años. Ojalá que se escuche, ¿no? Este tema que tú lo vienes advirtiendo hace mucho tiempo.
Y cada día se vuelve más complejo y más difícil y más lesivo a los derechos del Ecuador. Gracias, Marcelo, por estar acá en la programación. Todo un gusto para mí compartir contigo, Osvaldo, este interesante programa. Gracias a Marcelo Larrea, es el coordinador de la iniciativa Galápagos Vive, aquí denunciando prácticamente, vean lo que puede suceder con el tema de las Islas Galápagos. Después no nos vamos a estar quejándonos. Esta maravilla que tenemos, en este caso, soporte inclusive del ámbito del turismo, que de pronto ni siquiera es de beneficio para el país por todas estas incidencias que están pasando. Estamos advertidos en este aspecto. Bueno, no se olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion, en nuestro canal de YouTube. Hay que suscribirse, ayudarnos con los likes y también con sus comentarios. Y estamos también en otras plataformas con otros contenidos. El programa llega gracias al apoyo de... Es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga. Una herramienta de trabajo que cambia vidas, eliminando varios viajes, ahorrando tiempo y recursos. Thunder Mammoth M2, fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Kubiek, más que un buen acero. Y si quiere muebles, sillas y sofás personalizados con la mejor calidad y los mejores diseños y también los mejores precios, no se olvide que tiene que ir a Son Ideas. Este programa también se retransmite por Radio Metropolitana a las 12:40 en AM y en Facebook por Pasión TV Digital los días sábados y domingos desde las 7 de la mañana. Volveremos en las próximas horas con nuevos temas y nuevos invitados. Por ahora, gracias por la sintonía. Kubiek, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Somos la primera industria del sector del acero, metalmecánica y productos para la construcción en ser empresa carbono neutro. Te presentamos nuestros productos: edificaciones metálicas, cubiertas de acero, cubiertas fotovoltaicas, tubería de acero, tubería eléctrica, construcción en seco, paneles prefabricados de hormigón alivianado y encofrados metálicos. Kubiek, más que un buen acero. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2, fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.